Ah. Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Con mucha alegría y entusiasmo le damos inicio a este nuevo ciclo de charlas en torno a géneros y diversidades del Instituto de Estudios y Administración Local del IDEAL Lanús. En esta ocasión se debatirá el tópico del derecho al acceso de la salud en las personas gestantes. Nos acompañan la abogada, investigadora del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y la Universidad de Buenos Aires, Marisa Herrera. Nos acompaña también la directora asociada del Hospital Narciso López de nuestro distrito, obstetra y ginecóloga, la doctora Cecilia Fiocchi. Y para iniciar este ciclo le damos la palabra a la doctora Marisa Herrera. Adelante, Marisa. ¿Ahora? Sí, perfecto. Bueno, gracias, un placer enorme estar acá, agradezco muchísimo a Julián, a Rocío, bueno, por la organización y a Ideal Lanús, obviamente. Yo con Lanús tengo un vínculo especial ya hace varios años y tiene que ver con una construcción colectiva y sorora. Y a Cecilia de compartir acá este espacio juntas, que nos organizamos de manera al revés. Va a hablar primero Ceci y después en todo caso hablo yo. Así que Ceci, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias al equipo de Ideal Lanús, gracias a Julián por la invitación y es un placer, Marisa, poder compartir este panel con vos. En principio les quiero contar que cuando me contactaron para charlar sobre el acceso a la salud de la mujer gestante, enseguida se vino a mi cabeza un recuerdo que viví durante mi formación como médica, en el hospital en el cual hoy soy directora, el Hospital Narciso López de Lanús. Una tarde cualquiera, como cualquier otra guardia, viene una mujer totalmente en un estado de shock, con fiebre, con una hemorragia muy importante, y la verdad que estaba tan mal que de guardia pasó a terapia, y de terapia lo único que nos decía es que no estaba embarazada. Y bueno, con una ecografía realmente vemos que no solo estaba embarazada, sino que también cursaba un embarazo del segundo trimestre, es un embarazo ya avanzado, con signos severos de infección del útero. Y nos alcanza a contar que tenía 38 años, que tenía 8 hijos. Y lo último que nos dijo cuando le dijimos, ¿estás embarazada?, nos dice, ¿qué cagada me mandé? Y la verdad que esa frase me marcó no solo como profesional, sino también como persona, porque rápidamente nos dimos cuenta que algo había hecho para poder interrumpir ese embarazo, que ese embarazo no lo había planificado, que ese embarazo no lo había deseado, y que esta historia terminó de la peor manera, porque cuando nos hablan de salud como derecho, nos dicen que todos tenemos el mismo derecho a acceder, y la verdad es que cada vez que pienso en esto, pienso en ella, y pienso en que ella no pudo elegir, que no tuvo las herramientas para poder saber cómo interrumpir ese embarazo, entonces terminó colocando una rama de perejil en su vagina, sin saber que además de terminar con el embarazo iba a terminar con su vida. Entonces, reflexionando, sabemos que en Argentina, hoy en la actualidad, se provocan más de 1000 abortos
clandestinos por día. Y como podemos llegar a reflexionar que esos abortos ocurren en una total clandestinidad y ausencia del Estado. Y esa ausencia hoy en día está reemplazada por un grupo de mujeres, de hombres, de profesionales que se organizan para poder asistir a otras mujeres que los están necesitando y que estos procesos no ocurran en soledad. Desde la salud sabemos que en el distrito de Lanús contamos con hospitales y con salas y centros periféricos que tienen consultorios organizados que hace mucho tiempo se llamaban consultorios de disminución de riesgos y daños. Un nombre bastante poco inclusivo y bastante repulsivo, ¿no? ¿Qué mujer va a querer acceder a un consultorio de disminución de riesgos y daños? ¿Cómo vamos a saber que ese consultorio incluye la consejería para realizar un aborto? Hoy en día, desde el hospital, ya hace varios años, trabajamos con un equipo multidisciplinario que incluye no solo profesionales ginecólogos o médicas generalistas, sino también profesionales de trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, que trabajan en conjunto para darle apoyo a estas mujeres, contención y asesoría, ¿sí? Y brindarles esas herramientas que necesitan. El aborto es una realidad en Argentina, el aborto se realiza de manera clandestina y es por eso que necesitamos que se sancione la ley. Esta ley no solamente es importante para terminar con esto, sino también para brindarle la atención junto con la ley famosa de los 1000 días, que es la ley de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Vamos a asegurar por intermedio de ellas que las mujeres que deseen, que lo planifiquen el embarazo, que ese embarazo sea querido, buscado, pueda estar acompañado por el Estado, por los profesionales y las profesionales de la salud. Y aquellas mujeres que por algún motivo no lo desearon, no lo buscaron, no lo planificaron, bueno, también puedan contar con estas herramientas. Y cuando hablamos de herramientas, no hablamos solamente de poder acercarle el misoprostol. Nosotros sabemos que para que la mujer llegue a la decisión de abortar, necesita de un proceso de toma de decisiones que no solo involucran el acceder a la medicación. Y es por eso cuando trabajamos en los consultorios del hospital, decimos que el equipo tiene que ser multidisciplinario, porque a la mujer hay que escucharla, hay que contenerla y hay que acompañarla, que es lo más importante, porque el proceso duele, el proceso molesta, y muchas veces cuando yo al ser ginecóloga atiendo muchas de estas pacientes y escucho gente que dice, total, no importa, que no la sancionen, total lo van a usar como método anticonceptivo, o total le es fácil abortar, y no, la realidad es que no es fácil. La realidad es que para llegar a abortar, la mujer tiene que transitar por un camino y un acúmulo de decisiones bastante difíciles, ¿sí? Y un análisis de su mundo y de su mundo futuro y pasado, y de por qué llegó a tomar esa decisión. Entonces, el acompañamiento es fundamental, y el acompañamiento por profesionales de la salud y por mujeres que se organizan y pueden ayudar a otras mujeres es fundamental. Nosotros desde el hospital, cuando este año iniciamos la gestión, casualmente con mis compañeros de dirección y mi compañera, habíamos trabajado en 2015 un proyecto para ayudar a la mujer a transitar las diferentes etapas de su vida. Y bueno, después, durante estos 4 años, ese proyecto estuvo guardado, pero no por eso no estuvo presente, y cuando volvimos dijimos, esto le tenemos que dar curso. Y cuando uno piensa a la mujer como una mujer que transita sus diferentes etapas, desde que es niña, se produce su menstruación, queda embarazada o acude a algún control, y después deja de menstruar, bueno, va pasando por diferentes etapas, y en cada etapa la mujer necesita una contención. Y hoy en día sabemos que muchas de nosotras
acudimos al centro de salud cuando estamos embarazadas. Entonces el embarazo es una oportunidad para hablar de lo que pasó, de lo que va a pasar, para atender a la mujer y acompañarla. Y en este contexto es que pensamos transformar la maternidad, como nuestra maternidad es una maternidad muy reconocida, quizás no por la cantidad de partos que realizamos a diario, sino por la calidad de atención que brindamos. Y transformar esta maternidad en un centro de atención integral de la mujer. Que esto incluya la salud de la mujer, como dice la Organización Mundial de la Salud, en todos los aspectos de la vida. Y también, además de la parte médica y asistencial, presentamos en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires el primer proyecto para la creación de la casa de partos institucionalizada. La idea es que esta casa de partos esté destinada a promover y a difundir la filosofía del parto espontáneo, que las mujeres van a ser acompañadas por licenciadas obstétricas preparadas, para brindar educación, asistencia, apoyo, durante todas las etapas, tanto preconcepcional como durante el embarazo, durante el parto y el posparto y crianza. La casa de partos tiene un compromiso con la gente, con el parto, con el nacimiento, y estos procesos que se entienden como procesos naturales y reconocen cierto cuidado y respeto, es lo que nosotros queremos darle preponderancia e hincapié. Hoy, como los abortos, también las casas de parto se desarrollan en total clandestinidad. Y la realidad es que solo un grupo limitado de mujeres puede acceder a ellas. A veces no solo por cuestiones económicas, sino también por desinformación. Caen en manos de gente que no está preparada para ello, pagan un montón de plata, que quizás es todo lo que tenían para darle a su familia, con tal de poder tener un parto sin intervenciones, poder estar acompañada de su familia, de sus hijos o hijas. Y esto es un proyecto totalmente ambicioso, que vendría a igualar derechos, ¿no? A que la mujer de Lanús, de Lomas, de Avellaneda, de Almirante Brown, pueda acercarse a nuestro hospital y tener su parto en nuestra casa de partos y poder elegir si quiere estar acompañado o no, si su parto quiere desarrollarse en el agua, en la cama, en unas sogas, en una cinta, en lo que quiera. Lo importante es poder elegir y que eso no ocurra en la clandestinidad, como sucede, como muchas veces nos pasa, que recibimos mujeres que inician su trabajo de parto en estas famosas casas y después terminan llegando con emergencias muy importantes al hospital que terminamos resolviendo muchas veces para bien y otras no tanto. Entonces, concluyendo, la verdad que lo que quiero compartirles es una frase que me encantó cuando leí hace mucho tiempo sobre las casas de parto y que resume un poco lo que queremos, ¿no? Como mujer a otras mujeres que puedan decidir, que puedan elegir lo que quieren sobre su cuerpo, sobre su vida, y es la siguiente. El parto marca el comienzo de la vida fuera del útero en los seres humanos. La maternidad y el nacimiento son los procesos que establecen las relaciones humanas y los vínculos sociales más primarios. La forma en que parimos y nacemos es importante, y de cómo se aborde este proceso deriva el tipo de sociedad en la que vamos a vivir y al ser humano que la conformará. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por tu aporte y por compartirnos la experiencia y el trabajo del hospital vecinal, que sin duda es bisagra en nuestro distrito, y consideramos que tanto salir de la clandestinidad obedece a abolir el patriarcado y las relaciones asimétricas de poder. Nada, le doy la palabra a Marisa. Bueno, adelante. Bueno, la verdad que gracias, Ceci, porque bueno, creo que el territorio nos hace repensar las leyes, ¿no? Creo que en definitiva esa es la idea de que las leyes siempre se acerquen a las realidades. A ver si puedo compartir pantalla. Sí, perfecto.
Bueno, básicamente un poco mi idea era compartir con ustedes ahora en vísperas, ¿no?, de otra vez del debate en Senado, que es el debate fuerte. Bueno, siempre fue el debate fuerte porque el Senado sabemos que es más conservador, con lo que eso implica. Y un poco mi idea era, después de estos días de verdes y celestes, ¿no?, de esta idea de los argumentos de uno y de otro, bueno, focalizarnos en cuáles son argumentos válidos. Todo está, digamos, la fortaleza de los argumentos, y justamente quienes tenemos o venimos del ámbito jurídico, bueno, ¿cuáles realmente nos parecen que es una mirada sistémica que nos ayuda a poder entender la problemática, de poder dar una respuesta profunda sobre por qué estamos a favor del aborto? Y cuando uno analiza, primero me parece interesante plantear que se trata de un proyecto del Ejecutivo. Y eso también hace que le dé no solamente una fortaleza en, digamos, en la idea de ser parte de una política pública y estar en la agenda del Poder Ejecutivo, sino también pensando un poco en la aplicación también. Porque la ley es un punto principal, pero es un primer punto, es un punto de partida. Después tenemos las prácticas. Y no es poca cosa cuando uno habla de las prácticas, porque las prácticas en definitiva es la efectividad de los derechos. Entonces, por eso, justamente, que sea un proyecto del Ejecutivo nos va a ayudar para poder después trabajar rápidamente en cómo vamos a hacer con las prácticas. Muy bien, acá me parece que cuando en el mensaje de elevación del proyecto de IBE, porque ustedes saben que hay dos proyectos, como muy bien dijo Ceci, el de IBE y el de los 1000 días, que ahora vamos a ver la vinculación, la complementariedad que tienen entre ambos, vemos que acá ya ponen sobre el escenario tres elementos que me parecen importantes. La amenaza penal no ha servido para nada. Los abortos clandestinos existen. ¿Qué diferencia hay entre el 2018 y el 2020? Tenemos más cantidad de mujeres muertas por abortos clandestinos, que suelen ser mujeres pobres, mujeres vulnerables. Por eso mismo, hablar de justicia social es también un elemento central a la hora de analizar la cuestión, porque en definitiva, acá hay una cuestión socioeconómica que no es menor a la hora de hablar en términos de derechos humanos. Y la cuestión vinculada con la desigualdad. Por lo cual, amenaza penal, desigualdad y justicia social son tres elementos que el propio Ejecutivo pone sobre el escenario en el mensaje que eleva el proyecto y que me parece que es importante a la hora de edificar o de entender desde dónde se elaboró este proyecto. Y el segundo es el reconocimiento a las históricas. A mí me gusta reconocer porque nadie parte de la nada. Todos venimos de un conocimiento que nos ha sido dado, de luchas que hemos vivido y que han vivido otros y otras. Por ende, me parece muy bien que también en este proyecto se mencione a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Porque ellos han venido batallándose muchos años, ellas se han animado a presentar proyectos cuando nadie hablaba del tema, cuando nadie se animaba a poder presentar proyectos como este, que quedaban cajoneados, pero igual ellas iban y lo presentaban. Creo que también es el reconocimiento de un trabajo previo, y así como reconocemos el trabajo del 2018, y para mí fue fundamental ese debate que se dio, también hoy en día hay que también reconocer a las históricas de la campaña, y por eso me parece bien también acá explicitarlos. Y por eso que dijimos, el peso de ser un proyecto del Ejecutivo hace no solamente que podamos tener ley, sino también después la aplicación de la ley y cómo la vamos a trabajar en el día después. Ayer salió un informe muy interesante de la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete, en el cual hace un estudio comparativo entre el 2018 y el 2020. No solamente habla de los perfiles de las diputadas y diputados, no solamente habla de los perfiles de los partidos políticos, y no solamente vuelve a reafirmar que tanto el Frente para la Victoria como el Frente de Todos ha sido siempre en ambos debates el que mayor cantidad de votos ha colocado, y que dentro de Juntos por el Cambio, claramente el radicalismo, aquellos que no sé si se acuerdan de Alfonsín, claramente de esa rama también son progresistas, y en cambio aquellos que vienen del PRO obviamente son conservadores. El electorado del PRO es un electorado claramente conservador. Y acá me parece interesante porque analiza esto de paridad de género. ¿Ha cambiado en algo tener una composición como la de hoy con paridad de género? Y miren cómo a la hora de votar sí tiene influencia. Y dice, en 2018 el respaldo a la ley se compuso de 78 varones y 51 mujeres. En tanto, 77 varones y 48 mujeres se inclinaron por votar en forma negativa.
En el 2020, el apoyo a la ley se compuso por 69 varones y 62 mujeres. Mientras tanto, en forma negativa se pronunciaron 72 varones y 47 mujeres. Puede observarse que entre quienes conformaron la mayoría a favor de la norma, creció la proporción de mujeres, pasando del 39,5 en el 2018 al 47,3 en el 2020. De esta manera, se advierte que la cantidad de legisladoras que se inclinaron por el voto afirmativo se incrementó en más de un 20%. Es importante señalar que si bien la proporción de mujeres que integran la Cámara también aumentó desde el 2018, digamos, lo hizo en menor medida solamente un 10%. O sea, que claramente tener un electorado y paridad de género también repercute a la hora de cómo votamos en clave feminista. Y eso me parece también un elemento central a la hora de analizarlo. A mí me gusta ubicarnos y somos un Estado democrático y un Estado de derecho, justamente estamos en un Estado laico. Y esto es central, porque cuando uno analiza quiénes fueron a hablar por los celestes y por los verdes, tenemos gente de distintos credos, que somos respetuosos claramente de lo que cada uno piensa, y es obvio. Ahora la pregunta es, ¿por qué quienes están en contra no están obligados, si hay ley, a realizar un aborto? La pregunta es, ¿por qué me obligan ellos, que están en contra, a que quienes estamos a favor no lo podamos hacer? Entonces, en términos de amplitud, en términos de pluralidad y en términos de reflejar esa diversidad social que tenemos en sociedades cada vez más complejas, claramente el respeto por la libertad implica el respeto por el que piensa distinto, tanto que piense que no lo haga, como el que piense que sí, que lo pueda hacer. Por eso también ahí tenemos otro elemento, argumento fuerte desde un Estado laico de por qué estamos a favor del aborto. Nosotros no le interrumpimos, y nos pasó con muchísimas cosas. Juli se acordará perfecto cuando fue el debate sobre el Código Civil, que dijimos, esta idea de distintas formas de familia, cada una forma la familia que puede, incluso en vidas más largas. Es entendible que a lo mejor al principio me voy a vivir con alguien, uno convivencial, después me caso, me divorcio, porque a vidas más largas es claramente mucho más probable que la gente vaya formando distintas formas de familia, la familia ensamblada. Y eso no implica que uno mismo vaya a pasar por distintas formas, sino que uno tiene que este panorama, esta pluralidad, de tener que regular distintas formas de familia para esta sociedad mucho más diversa. Hay una lógica detrás común. Y yo voy a decir también algo, que esto me hago cargo de lo que digo. Yo estoy convencida que hoy tenemos la posibilidad histórica de poder tener aborto en la Argentina, con lo que eso significa, porque venimos atrás de una lucha enorme de ampliaciones de derechos. Matrimonio igualitario, identidad de género, trata, femicidio, violencia de género, técnicas de reproducción asistida, el propio Código Civil. Eso fue marcando un camino de ampliación de derechos que hizo que hoy estemos con la fortaleza que tengamos y que el movimiento de mujeres y LGBTIQ+, tenga un lugar en la agenda pública. Por eso nos fuimos también ayudando para poder estar hoy acá. Por eso a todas esas leyes, a todos esos debates, también le debemos este reconocimiento de toda esta mirada histórica. Acá me parece interesante traer una frase que poco se dijo durante el debate, y acá miren cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el intérprete último de la Convención Americana, que está incluida en el 75 y 22, en la reforma del 94, que es un tratado de derechos humanos. Por eso hablamos de constitucionalidad, convencionalidad, porque hay un diálogo constante entre ambos. ¿Qué dice? Para la Corte, por la Corte Interamericana, es claro que hay concepciones que ven en los óvulos fecundados una vida humana plena. Algunos de estos planteamientos pueden ser asociados a concepciones que le confieren ciertos atributos metafísicos a los embriones. Estas concepciones no pueden justificar que se otorgue prevalencia a cierto tipo de literatura científica al momento de interpretar el alcance del derecho a la vida consagrado en la Convención Americana, pues ello implicaría imponer un tipo de creencias específicas a otras personas que claramente no la tienen. La propia Corte Interamericana me obliga a respetar creencias distintas, justamente, y esta idea de pluralidad a la cual me refería. Muy bien, vamos con algunas máximas en esta clave constitucional convencional, que en definitiva, nuestro Código Civil y Comercial arranca sus dos primeros artículos, constitucionalizando y convencionalizando. O sea, hoy ningún civilista es realmente un buen civilista si no conoce los tratados de derechos humanos, porque te interpela constantemente, es lo que te permite tener la oxigenación constante, esta interpretación dinámica justamente de las normas. Y acá decimos, primero,
por suerte Alfredo Vítolo en algo nos dio la razón, algo logramos, que dice, es cierto, comparto con los verdes, de que no hay un cepo o limitación constitucional. La Constitución no prohíbe que tengamos aborto. Por lo cual, al no tener un cierre en la Constitución, puedo tener un debate legislativo al respecto. Muy bien. Nosotros vamos más allá. Porque no es que no hay una no prohibición. Nosotros creemos que hay una permisión. Porque el Estado tiene un compromiso y tiene varios compromisos internacionales y tiene que dar respuesta a una realidad que nos interpela. Los abortos se hacen en forma clandestina y las mujeres mueren. Y a ellas tenemos que darle una respuesta clara. Y la respuesta de la penalización no ha dado, ninguna solución al respecto. Al contrario. La otra es, no está en debate la ILE. En muchísimos pasajes del debate, incluso hoy en la mañana, no porque la niñita abusada, no porque la niñita, eso es ILE, 1921, está despenalizado. Ahora que vos me decís, en el interior sigo teniendo mucha resistencia, es por otro tema, no es un tema legal, es un tema de las prácticas. Pero digo, ojo con esto, acá estamos regulando la posibilidad, voluntariedad, cualquiera sea la razón, no me importa cuál, para dentro de la semana 14, por autonomía y por libertad, decidir si quiero o no ser madre, si quiero o no tener un hijo. Muy bien. Y la otra es desmitificar. El derecho a la vida es un derecho. El derecho a la vida, no hay derechos absolutos. Todos los derechos son relativos. Hoy en España, y traigo acá la legislación en un rato, hoy en España sacó la ley de eutanasia. Y la ley de eutanasia quiere decir que priorizo la muerte con dignidad por sobre la vida. Por lo cual no hay derechos absolutos, ergo es proporcionalidad. En cada caso tengo que ver cuál prima. Entonces, por eso mismo, el derecho a la vida no es absoluto. Y vamos a ver que se vuelve menos absoluto cuando los sujetos son de entidades diferentes. No es lo mismo un embrión no implantado que un embrión ya implantado que una persona ya nacida. No es lo mismo una mujer ya nacida, con historia, con vida, con familia, con afecto, que una persona en el vientre que todavía no nació. Porque el nacimiento con vida es un hecho, importantísimo, que define nada más y nada menos que la existencia de la persona, porque acuérdense que el 21, como vamos a ver, igual que Vélez Sarsfield decía, que si la persona no nace con vida, es como si nunca hubiera existido. Muy bien. Por eso mismo, nosotros tenemos nuestra ley de muerte digna, una excelente ley, que justamente es el número anterior a la ley de identidad de género. 26742 es muerte digna, 26743 es identidad de género, una gran ley, la mejor ley, la primera ley en el mundo, que se planta la idea de identidad autopercibida, donde no hace falta operarte para poder cambiarte el género. La primera ley en el mundo que el Parlamento Europeo en el 2015 le propone a los distintos países europeos de la Comunidad Europea que sigan la legislación argentina. Y que Dinamarca nos copie la ley en el año 2014. Eso será el lujo legislativo, realmente entrar al primer mundo, cuando nos querían decir. Entonces, dicho esto, nuestra ley de muerte digna, nunca, jamás nadie la decretó inconstitucional. En definitiva, nuestra ley de muerte digna prioriza la dignidad por sobre la vida. Y por eso recomiendo una película muy buena que se estrenó hace poco, la de Carlos Sorín, Los cuadernos de Tommy, donde justamente es un caso también que compromete a qué pasa con el fin de la vida, ¿no? Y esto de la bioética. Muy bien. Entonces vamos, el planteo constitucional. ¿Qué normativas tenemos que estar en juego? Muy bien, el artículo 19, el tema de la libertad y de la autonomía, como un artículo clave. Tiene que ver con la autonomía y con el proyecto de vida y con la decisión. Esto que también salieron los funcionalistas clásicos a hablar la palabra pueblo cuando nunca en su vida dijeron la palabra pueblo, pues yo ahora que hablar del pueblo, que es plebiscitemos. A ver qué piensa el pueblo. Nunca le importó lo que piensa el pueblo. Ahora les interesa muchísimo. ¿Para qué? Los derechos humanos no se plebiscitan. No solamente no se plebiscitan, porque no es mayoría versus minoría. Los derechos humanos es mayoría y minoría. Y por eso mismo, miren qué hubiera pasado si cuando hicimos matrimonio igualitario hubiéramos plebiscitado. Seguramente perdíamos. Y no puede ser porque los derechos humanos no pueden quedar en manos de la mayoría. Ahora, además de eso, en el caso nuestro de aborto, tenemos despenalización con legalización. Y despenalización es materia penal. Y la propia Constitución, en el artículo 39, prohíbe de manera expresa
todo lo que tiene que ver con iniciativas populares de proyectos que involucren materia penal, por lo cual es imposible que haya un plebiscito al respecto. Muy bien. Por lo cual lo negro, que la vez pasada hablaba con un amigo, digo, hay que revisar el derecho constitucional en las facultades. Tenemos un vacío enorme en la academia de muchos nichos, de ámbitos que tenemos que renovar, con miradas renovadas. Y el derecho constitucional es uno. Además, él propone cómo debería plantearse el plebiscito. Y diría, ¿está usted de acuerdo con despenalizar el aborto de un embrión hasta los 3 meses de su gestación? Ya miren encima la propuesta que hacen. Porque el embrión, el no implantado, obviamente no tiene nada que ver con el implantado, como vamos a ver. Por eso se mezcla todo, porque detrás de esto hay un desconocimiento enorme en lo que tiene que ver con embrión implantado y embrión ya implantado. Muy bien. El 75-23 sabemos que habla de acciones positivas en favor de 4 colectivos vulnerables. Las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad y los ancianos, como le dice, pero en realidad los adultos mayores. Muy bien. Esas 4 categorías de mayores vulnerabilidades, que tienen preferencia, que tienen acciones positivas por parte del Estado y es una obligación constitucional, habla siempre de personas ya nacidas. Siempre se habló de personas ya nacidas, por lo cual acá también las mujeres tienen prioridad sobre otra cosa que vamos a ver qué naturaleza jurídica tiene, pero lo que no es estas 4 categorías fuertes que ya son todas personas nacidas. Y tenemos el famoso 85-22, que tiene que ver con la incorporación de los tratados internacionales, y lo que hoy escuchaba Barra, y yo quería agarrar con, no sé, con la pantalla, ¿no? Y le decía a Anabel Fernández Agastrio, Ana, le digo, es que cita el fallo Fontevecchia, pero no sabe que la Corte Interamericana se lo mandó, se lo revocó después. Me dice Marisa, tranquila, me dice, ya sabemos todo. Yo le estaba desesperada escribiéndole a Ana, y Anabel me decía, tranquila, Marisa, pienso igual, tranquila, tranquila. Pero digo, porque también a la hora de responder, son selectivos. Porque yo en todo caso, lo que no estoy de acuerdo, lo planteo y lo traigo acá y lo debato y lo interpelo. Pero yo no te voy a mentir nunca si un fallo existe, que existe. Y eso es un juego sucio. Y la gente no se merece que lo juguemos sucio. Porque estos son debates en serio y profundos para la sociedad. Entonces, el fallo Fontevecchia no es un fallo que queda solo en la Corte. Es un fallo que después fue a la Corte Interamericana. Y justamente la Corte Interamericana le tira de la oreja a la Argentina diciéndole, usted, si ratificó la Convención Americana, usted se somete a esta Corte Interamericana con todo lo que se implica en términos de interpretación dinámica. Muy bien. Entonces tenemos este juego de los tratados internacionales y el valor que tienen los órganos que lo interpretan, justamente es el que le da el dinamismo a la interpretación dinámica. Muy bien, tenemos el Comité de la CEDAW expedido, el Comité de los Derechos del Niño, y fue una buena estrategia cerrar hoy con Luis Pedernera, que es el presidente del Comité de los Derechos del Niño, porque no le hagamos decir a la Convención lo que la Convención no dice. Y que te lo diga el presidente del comité. Es alguien que tiene una responsabilidad y tiene también una fortaleza. Y me pareció muy bien haber cerrado con Luis. El Comité de Derechos Humanos y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo cual tenemos, ¿por qué? Porque los comités suelen ser mucho más progresistas que aquellos textos que ya con el tiempo fueron quedando viejos. La Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 no existían las técnicas de reproducción in vitro. Por lo cual, hoy vos tenés que reinterpretar el famoso derecho a la vida que se entiende del concepto de concepción. Pero cuando ese tratado fue escrito, no existía nada de desarrollo de la ciencia. Por lo cual, la Corte Interamericana, esta interpretación dinámica que hace, es muy importante, es power. ¿Por qué? Porque es lo que te permite tenerla una mirada justamente actual. Vamos con la CEDAW. El Comité de la CEDAW tiene, y miren cómo ha cambiado incluso, el Comité de la CEDAW en la recomendación 19 era violencia contra las mujeres. La 35, la más actual, que es la que actualiza, es justamente violencia de género. El concepto mujer a género, un concepto mucho más amplio, donde no está pensada en la idea del sexo, de lo biológico, está pensada en la idea de construcción social. En términos de identidad, donde nosotros, el concepto de identidad, tiene un peso tan fuerte por nuestra historia de desaparecidos también, ¿no? Entonces, no es poca cosa hablar de identidad y del respeto por las identidades en plural.
Y acá la propia recomendación general dice, las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como la esterilización forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado, la tipificación como delito del aborto, la denegación o la postergación del aborto sin riesgo, son formas de violencia por razón del género, que según circunstancias pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante. Y esto es elocuente. Si el Estado no permite, la IBE puede incurrir en responsabilidad internacional por incumplir estas mandas. No es poca cosa lo que estamos diciendo. Y es más todavía. Del debate del 2018 al debate del 2020 se sumó esta excelente observación general número 36 del Comité de Derechos Humanos, que analiza nada más y nada menos que el artículo 6 del Pacto Internacional Civiles y Político, donde el artículo 6 se dedica al derecho a la vida. ¿Y a qué vida le importa al Comité de los Derechos Humanos? De las mujeres y las niñas, de las personas ya nacidas. Y te dice, aunque los Estados partes puedan, o sea que se habilita, adoptar medidas para regular la interrupción voluntaria del embarazo, estas no se deben traducir en la violación del derecho a la vida de la mujer y la niña embarazada. Ese es el derecho a la vida que le preocupa proteger. Los Estados partes deberían eliminar los obstáculos existentes al acceso efectivo de las mujeres y las niñas a un aborto sin riesgo y legal. Dice, y no deberían introducir nuevas barreras. Los Estados partes también deberían proteger eficazmente la vida de las mujeres y las niñas contra los riesgos para la salud mental y física asociados a los abortos practicados en condiciones de riesgo. ¿Y qué condiciones de riesgo? Claramente es lo que tiene que ver con clandestinidad. Por lo cual, esta observación me habla de IBE, me habla del derecho de la vida de las mujeres y niñas, y me habla de abortos riesgosos, ergo de abortos clandestinos. Y si uno analiza nuestro proyecto, o el proyecto del Ejecutivo, mejor dicho, el proyecto cita el concepto, la palabra atención 16 veces, la palabra información 15 veces, la palabra acceso 6 veces. Por lo cual, miren cómo le estamos dando respuesta a cada uno de las situaciones que plantea esta observación general número 36, de manera clara. Tenemos también otra cuestión que me parece interesantísimo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver con este famoso artículo 4.1, donde dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por ley. En general, ergo no es siempre, es en general, a partir del momento de la concepción. Muy bien, ¿esto qué implica? Si nos ponemos a pensar una diferencia que no había en el 2018, que sí lo tenemos en el 2020, estoy justo escribiendo sobre eso, es que ahora tenemos dos proyectos, el de IBE y el de 1000 días, que hay una complementariedad en esto. ¿Por qué? Porque hay una coherencia absoluta por parte del Estado. En este en general, es porque en general la gente quiere tener hijos. La gran mayoría es gente que decide tener hijos y tiene sus hijos. De hecho, el Estado te da la ley famosa de técnicas de reproducción asistida, una excelente ley del gobierno de Cristina, del 2013, la 26862, porque hasta el 2013, solo aquellos que tenían plata podían ir a técnicas de reproducción asistida. Aquellos que no tenían plata, o no tenían amigos, o no tenían una casa para hipotecar, no podían ir a técnicas de reproducción asistida. Ahora, pareciera que el Estado para tener hijos sí te acompaña, para que vos decidas por tu libertad no tenerlo, el Estado ahí te deja solo y te puedes morir. Entonces acá, en general, la gran mayoría de la gente quiere tener hijos. Muy bien. Para eso, ¿qué tengo? El plan 1000 días. Para que no sean las razones socioeconómicas una imposibilidad de poder realmente criar a tu hijo. Plan 1000 días. Ahora, como es en general, tengo una excepción. Para la excepción que tengo el proyecto de IBE. Esa es la complementariedad. Yo quiero decidir ser madre, tengo el Estado atrás que me acompaña con el plan 1000 días. Yo no quiero ser madre y lo decido, tengo el Estado que me acompaña, proyecto IBE. Miren cómo se ve la lógica. Por eso fue una muy buena propuesta el haber hecho este doble juego que no estaba en el 2018. Y acá también tenemos, acuérdense, que en la corte, que en el caso de Tea Murillo, que interpreta el 4.1, la Corte Interamericana agrega, es posible concluir de las palabras en general que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino que es gradual e incremental
según el desarrollo. ¿Qué implica la gradualidad? Y miren qué implica. Yo no puedo regular distinto lo que de base es igual. Y al revés, yo debo regular distinto lo que de base es diferente. Ergo, un embrión no implantado a un feto neonato, persona por nacer, como dice el código, se llama, a persona nacida, son 3 estadios distintos que debo regular distinto lo que de base es distinto. ¿Qué quiero decir con esto? Yo entro a un colegio y se cae el techo del colegio y se mueren 40 alumnos. Díganme que esa situación es distinta a que yo voy a un centro de fertilidad. Se le cae el techo al centro de fertilidad y se mueren 30 embriones criopreservados. Díganme si no es distinto un caso de otro. Claramente sí. De hecho, hemos tenido un famoso fallo muy bueno de Montevideo del 2012, en el cual es un caso, se rompe la máquina de frío, 7 embriones se pierden y la pregunta es, ¿cómo reparo ese daño por la pérdida de 7 embriones? ¿Son igual a 7 vidas? Y la jueza te dice, no. Es la posibilidad de poder tener hijos con material genético del matrimonio. Ah, es distinto que las 7 vidas. Por lo cual, debo regular distinto lo que deba ser distinto. Y ese es el respeto al derecho a la identidad. Tengo que tratar distinto desde la legislación situaciones distintas. El embrión tiene derecho al abogado del niño, tiene derecho a la educación, tiene derecho a... No, no tiene ese derecho. ¿El neonato qué derechos tiene? ¿Tiene derecho accesorio? Sí. Ahora, sujeto al nacimiento con vida. La persona ya nacida, ¿qué derechos tiene? Un catálogo enorme. Porque justamente la gradualidad hace que la respuesta y la protección jurídica sea de menor intensidad o de mayor intensidad. De hecho, como dijimos, el artículo 21 del Código Civil y Comercial respeta lo que ya Vélez Sarsfield lo decía en el artículo 70, el 63, complementado con el 70, donde decía, si no nace con vida, se considera que nunca existió. Por lo cual el propio Código Civil advierte que es distinto la persona por nacer que la persona ya nacida. E incluso el propio Código Penal regula distinto. El que matare a otro, y miren las palabras que utiliza, el que matare a otro, el homicidio simple de 8 a 25, que el que causara un aborto, que es de 1 a 4. Por lo cual, ya el Código Penal en 1921 regulaba diferente, incluso en el ámbito del Código Penal. Y de hecho, no voy a hablar acá porque Juli conoce la historia mejor que yo, del famoso artículo 19, lo cierto es que este artículo 19 del Código Civil y Comercial, y acá yo también voy a decir algo que las leyes son producto de una historia. Y las leyes también son políticas en sentido profundo. Que vota el Congreso. Y yo en esto siempre digo, yo soy peronista, no soy trosca. Yo quiero que las leyes le resuelvan la vida a la gente. Y si yo a veces tengo que aceptar que un artículo que quedó redactado como a mí, Marisa Herrera, no me hubiera gustado, pero tengo que valorar un montón de otras cosas. Y el Código Civil en eso es superador a tanta cantidad de cosas. Le ha hecho bien a la gente, le hemos hecho bien con las leyes de hace muchos años a la gente. Y eso es lo más importante, saber que le hicimos bien a la vida de la gente. Entonces, este 19, ¿cómo se lee? Muy simple. Artículo 1 y 2 del Código Civil, Artavia Murillo, derechos humanos. Así lo leo, es el diálogo constante y sonante que tengo entre los artículos 1 y 2 y el resto del texto legislativo. Por lo cual, y más todavía, el artículo 20 me dice, ¿qué se entiende por concepción? El plazo entre el máximo y el mínimo para el embarazo. Si concepción lo ato a la idea de embarazo, es obvio que nunca el embrión implantado puede haber embarazo. Por lo cual, es obvio, de hecho, el propio Código Civil remite a que una ley especial regulará, que es una cuenta pendiente que tenemos, cómo va a ser la protección del embrión no implantado. Eso, por eso mismo, porque el Código Civil regula persona y cosa, no regula, porque en el campo de la bioética no hay que tenerle miedo. Estamos en categorías diferentes. No podemos tener la mirada clásica, o es persona o es cosa, que muchos se decían, entonces quiere decir que es cosa. No, tampoco. Lo que pasa, las células madres que son, el hígado, la sangre, el óvulo, el esperma, no son personas, no son cosas tampoco. Todo el campo de la bioética está teñido de naturaleza jurídica distinta, sui generis, como le decimos. Bueno, bienvenido sea, empecemos a inventar categorías que puedan receptar también estas diferencias.
En el debate en diputados, yo tengo una, digamos, así como hay un derecho de familia conservador, elitista, patriarcal y gorila, como es el de mi facultad en gran parte, y hay representantes de ese derecho de familia en singular, justamente dijeron, bueno, si se llega a sancionar la ley de IVE, hay que modificar todo el Código Civil. Y yo le aclaré, cuando fui a era diputado, que el Código Civil no hay que cambiarle una sola coma. Porque el Código Civil en todas sus partes más, digamos, progresistas y en su parte más profunda, las escribimos todas mujeres feministas. Y eso también fue una elección que se hizo. Y eso también fue una alianza que se hizo. Y que también es producto de cierta etapa, de cierto contexto y de cierto apoyo que se ha tenido. Digo, también a la hora de valorar de por qué estamos con un código así, por lo cual le dije a esta señora que no se preocupe, porque si salía esta ley de IVE, no iba a haber que cambiar absolutamente ninguna coma. De hecho, ella lee mal, porque el 665 del Código Civil Comercial, cuando habla de alimentos a la mujer embarazada, no a la persona por nacer. Y eso no fue casual, fue porque lo hicimos nosotros. Y porque la mujer embarazada por situación de vulnerabilidad, de hecho, ¿a qué le estoy linkeando? Al plan 1000 días, en definitiva. A esta idea de contención, esta idea de vulnerabilidad, de vez de que sea el plan 1000 días con el Estado, es en el ámbito privado, civil, alimentos. Pero a la mujer embarazada, no a la persona por nacer. La titular es la mujer embarazada, por lo cual no habría que cambiar absolutamente nada. ¿Cuáles fueron los cambios que se le hicieron al proyecto en este dictamen último que tuvo en diputado? Y que obviamente no se cambió una coma ahora en Senado? Son 3. Este responde a un error en un proyecto que tuvo Carla Carrizo cuando modifica el 72 del Código Penal. Porque también en esto yo quiero ser muy clara. A nosotros nos pueden criticar muchísimas cosas. Lo que no nos pueden criticar es que tenemos una profundidad y un estudio absoluto. Y eso también nos hemos ganado el respeto de lo que implica a la hora de construir leyes. Somos serios a la hora de construir leyes. Y damos debates profundos a la hora de construir leyes. Cuando se modifica el 72 del Código Penal para que los casos de abuso sexual sean, esta famosa ley 27455 que modifica el 72 del Código Penal, sean de oficio, o sea, que sean delitos que se persigan de oficio, los abusos a personas menores de edad, en la práctica, en la teoría sonaba divino, pero en la práctica tiene un problema enorme, viola el principio de autonomía progresiva. Porque las pibas de 6 años, abusadas o violadas, directamente el hospital estaba obligado a tener que denunciar, aunque las chicas mismas todavía no querían. Y vos tenés que trabajarla, porque la chica no es un envase, la chica es una persona. Vos tenés que trabajar la denuncia, porque tuvimos casos de policía que iba al secundario a agarrar a la chica para que vaya a declarar, y la chica ni había dicho en su colegio que había sido víctima de un abuso. Y eso es lo peor que le podemos hacer a la gente, porque en definitiva el feminismo, visto de una construcción de justicia social, es justamente primero abrazar a la persona víctima. Y por eso mismo, en la práctica tuvimos tantos problemas con esto, que ahora lo que se hace en este proyecto de IVE es corregir esa práctica justamente al decir en los casos de violación, los casos de violación cuyas víctimas fueran niñas o adolescentes, el deber de comunicar la vulneración del derecho previsto en el artículo 30 de la ley 2661 y el deber de formular denuncia penal deberá cumplirse respetando el derecho de la privacidad y confidencialidad de niños y adolescentes, su capacidad progresiva e interés superior. Justamente, ¿por qué? Para evitar estos problemas que estamos viendo en la práctica. Una ley puede ser divina, pero si no se conoce la práctica, estas leyes terminan teniendo estos problemas. Y por eso pasó esto que pasó. La otra es las personas menores de edad. Cuando nosotros defendimos con uñas y dientes el famoso artículo 26 del Código Civil Comercial, cuando hablaba de autonomía progresiva, cuando hablaba del ejercicio de derechos, cuando hablaba de las adolescentes, que a partir de 6 años sos como un adolescente, como un adulto para todos los derechos, o el ejercicio de derechos que corresponden a derechos personalísimos, del cuidado del propio cuerpo, nos decían de todo. Porque ahora es fácil decir estas cosas. Pero con matrimonio igualitario, y Adri que está ahí sabe muy bien, porque fue una experiencia que tuve en el Colegio de Abogados de Quilmes, con el bebé Basalo como presidente, que se la actuó también presidente, a mí me quisieron venir a trompear, porque esto generaba muchas rispideces.
porque tocar las fibras más sensibles de la vida de la gente y animarnos a reconocer historias de vida distintas a la de uno, pero tan humana como la de uno, para muchos todavía sigue siendo muy difícil. Y entonces, esos debates que dimos en ese momento, identidad de género y todos otros, pusimos mucho el cuerpo en esos debates. Y claramente, hoy decimos el artículo 26, y el artículo 26 la peleamos con uñas y dientes. Y lo peleamos desde muchos lugares, desde el Ministerio de Justicia, lo peleamos desde la bicameral, lo peleamos desde los académicos que lo armamos, porque sabíamos que acá había un artículo clave en autonomía progresiva. Si los adolescentes son sujetos de derecho, el derecho civil se tiene que animar a mirarlos a la cara y reconocer que no es un chico de 2 años, uno de 7, uno de 13, uno de 17. Y por lo cual, vos me decís, pero qué difícil que regular así. Nunca dijimos que nos tocó bailar con la más fácil. Pero sí planteamos y nos animamos a dar un debate profundo al respecto. Y por eso estaba el artículo 26, que se cambió a pedido del Senado. Y la verdad que el cambio no es un cambio sustancial, porque de hecho después de la reglamentación se puede volver. A mí me gustaba más el texto que estaba antes, que aclara mucho más en esta franja de 13 para abajo y de 13 a 16, qué pasa con lo invasivo y con lo no invasivo. Pero en realidad, como la gran parte va a ser medicamentosa, no tengo problema porque eso sabemos que es no invasivo. Por lo cual ahí va a estar la posibilidad. Y ojo con esto, porque también se confunde mucho. Que vaya acompañado. Todo aborto es bueno que alguien vaya acompañado. Siempre es bueno no estar solo. Ahora, acá en el ámbito civil es el acto jurídico. ¿Es válido si lo firma quién? Son dos temas distintos. Yo quiero que venga acompañada con una amiga, quiero que venga acompañada con una vecina, quiero que venga acompañada de su referente afectivo. Distinto es quién firma. Ojo con esto, pues son dos cuestiones distintas. El acto jurídico y la validez del acto jurídico, y otro es que vaya acompañado. Y la cuestión es el artículo nuevo, que se incorpora, que también generó mucho ruido, que es el de la objeción de conciencia. Y está muy bien planteado. ¿Por qué? Primero, como yo lo dije antes, soy peronista, no trotska. Si yo analizo el caso de la ILE 1921, no tenía regulada la objeción de conciencia específica sobre ese tema. ¿Qué nos pasó en la práctica? Resistencia pura. ¿Cuántos casos seguimos teniendo de hospitales que se niegan a hacerle a una chiquita abusada la ILE? ¿Y por qué? Por la objeción de conciencia. Al no estar regulada, yo prefiero toda la vida regular y limitar antes que dejarlo a la libertad, porque la libertad termina siendo una resistencia. Entonces, a mí me parece que está muy bien que este proyecto regule bien cerradito, ¿dónde está acá la pieza? ¿Sabés qué? Vos sos objetor, genial, pero tenés el deber y la responsabilidad de derivar. Sabés dónde hay personas que no son objetoras de conciencia, y ¿sabés qué? Deriva bien, porque si derivas mal, la responsabilidad es tuya. Y por eso este artículo 11, si bien dice objeción de conciencia y tras cartón dice obligaciones de los establecimientos de salud, pareciera que fueron los establecimientos de salud, si uno lee el contenido, no está permitiendo la objeción de conciencia institucional, porque las instituciones no tienen conciencia, sino habla de los profesionales, aquellos efectores de salud del subsector privado y seguridad social, que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia de conformidad con el artículo anterior, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente. Por lo cual tienes que averiguar dónde hay. Y además dice, las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de los pacientes quedarán a cargo del efector que realice la derivación. O sea, en la institución, aunque sean todos objetores de conciencia, tienen que derivar y saber a dónde derivar. Y es a cargo de ellos esa derivación. Y está muy bien este artículo. La ley que les dije que salió hoy, el 17 de diciembre del 2020, una ley que fue muy debatida en España, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia activa, porque acá hacemos la división entre activa y pasiva, ya directamente no hay esa diferenciación, justamente habla de la cuestión de conciencia sanitaria, y cuando la regula, obviamente habla de que tiene que ver con una objeción de conciencia de los profesionales. No regulan jamás y no aceptan jamás la objeción de conciencia institucional. Y eso en nuestro proyecto tampoco. Habla siempre de la objeción de conciencia de los profesionales. En definitiva, tenemos una realidad que nos interpela. Digamos, esta es la realidad que tenemos, en el cual los abortos clandestinos existen y existirán
si no regulamos y no blanqueamos esta situación. Porque esta situación, como está, siempre perjudica a los más vulnerables. Y quienes tenemos un compromiso profundo en clave de derechos humanos con los más vulnerables, sabemos que no podemos nunca permitir la clandestinidad y que esto se siga consolidando por el tiempo. ¿Cuántas muertes más vamos a hacer ya hoy? No testigos, protagonistas, porque también en definitiva somos responsables de estas muertes. De hecho, todos los estudios que hay de países que tienen leyes restrictivas como las nuestras, los abortos inseguros son mayores, las tasas de aborto son altas, por lo cual la penalización claramente no ha dado respuesta. Por lo cual esto implica nada más y nada menos que el principio pro persona, el principio de progresividad y no regresividad. La única respuesta para seguir en este camino de ampliación de derechos es regular la IVE, porque tiene esta idea de progresividad, de ampliación de derechos. En definitiva, como lo dice muy bien Angela Davis, una gran feminista afro, ya no acepto las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Claramente este proyecto viene a saldar esta deuda que tenemos ya insoportable, que tenemos, es una deuda de la democracia, nada más y nada menos con las personas más vulnerables. Y por eso estoy convencida que aborto legal es, sin lugar a dudas, justicia social. Y por eso, no es casualidad, que la gran mayoría de los votos en el 2018 y en el 2020 le hayamos dado a aquellos que tenemos un fuerte compromiso en clave de justicia social. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marisa. Claramente es muy esclarecedora tu exposición. Muchísimas gracias por agradecer al movimiento del colectivo feminista, que sin lugar a dudas nos permitió llegar a donde estamos hoy. Y el proyecto IVE es fruto de esa lucha. Además, me parece indispensable de construir ese sentido común arraigado en los imaginarios sociales y generar nuevas nociones reales, enmarcadas legalmente, como por ejemplo ubicar el derecho a la vida como un derecho indivisible e independiente y no absoluto. Y estamos ante una oportunidad histórica, digo, la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo significa la ampliación de derechos y legislar a favor de la vida y en defensa inclaudicable con los derechos humanos. Aprovecho esta posibilidad para invitarlas a que sigan y difundan las redes de nuestro Instituto Ideal. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro sitio web oficial. Para finalizar este encuentro, le damos la palabra al presidente de nuestro instituto, Julián Álvarez. Adelante, Julián. Rocío, genial. Muchas gracias. Muchas gracias. No, la verdad que hermosa la charla, emocionante y con mucho nivel de información. Desde esto que señalaba Marisa al principio, desde el lado de Cecilia como directora del hospital, como proyectos concretos, realizables, esto que hablaba de la casa de partos, de la importancia de generar un hospital en el centro de Lanús, un hospital que, dicho sea de paso, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires era médico de ese hospital que Cecilia es directora, que pueda atender a la mujer de forma integral, como decía Cecilia. Y esta conexión con los conceptos, ¿no? con lo que prescriben nuestras leyes y nuestro derecho. Yo quería ser corto, la verdad Marisa me despertó un montón de pensamientos. Quiero decir 3 cositas. Primero, que me parece un orgullo tener esta charla de esta envergadura, destacar a Cecilia, destacar particularmente a Marisa, que es una referente para Cecilia, como Cecilia me lo decía antes de la charla, para Rocío, para todas nuestras compañeras y compañeros y compañeres de Lanús. Marisa, sos una referente muy, muy, muy fuerte, realmente, y creo que eso se debe a una serie de cosas, ¿no? Primero, la claridad de tu exposición de temas que siempre fueron tratados, sobre todo en el derecho de familia, de forma oscurantista, ¿no? Esa lógica que vemos siempre en la Universidad de Derecho de la UBA, la Facultad de Mármol y esos
escenarios con bancos de iglesia y profesores hablando arriba de una tarima. Me parece que Marisa, y en un mundo muy, muy conservador como es el derecho de familia, tener una referente de esta magnitud, la verdad que es algo importantísimo para que estas cosas sucedan. Y digo esto porque, claro, Marisa no solamente escribió el Código Civil y Comercial, como recién lo decía, sino que también hizo algo que para mí incluso es aún más importante, que es poder explicarlo, comentarlo, hacer un código comentado. Ese trabajo lo hizo Gustavo Caramelo Díaz, que es el juez del Juzgado Civil 1 de la Capital Federal, y yo me animo a decir, lo voy a decir públicamente, para mí es el mejor juez de la Argentina. Y lo digo, pero lo puedo demostrar numéricamente esto que estoy diciendo, ¿no? Excede la charla, pero digo, Gustavo Caramelo, con plena conciencia de este lado de la vida que llamo yo, y Marisa lograron hacer un código civil comentado, o sea, no solamente sancionar después de 150 años que teníamos leyes de Vélez Arfiel, ¿no? De la mitad del 1800, o sea, una locura en el siglo XXI. No solamente sancionar un código civil y comercial, que como decía Marisa es parte de esta historia, ¿no? Es parte de la conquista de derechos que venimos teniendo, sino comentarlo de forma, interpretarlo, poder realizar una primera interpretación, y que esa interpretación sea accesible a todos, porque fue gratuita, porque lo voy a decir con todas las letras. Otros juristas redactores hicieron un código civil comentado y lo venden fortuna, es inaccesible, incluso para un abogado que ejerce la profesión, ese código civil comentado. Y muchas veces es incluso más importante la interpretación de las leyes que la propia ley, ¿no? Porque es lo que después se termina utilizando. Esto como primer punto, o sea, destacar a Marisa como expresión de este proceso histórico también, ¿no? Y como tractor que retroalimenta la posibilidad de que esto suceda. En segundo lugar, nada, esto que veía leyendo el proyecto, que quizás me parece, bueno, se me acaba de quedar sin material celular para leer el artículo que quería leer, pero era la modificación del 86. Esto que es el derecho motivando conductas, ¿no? Y hay tanta represión al tema que no alcanzaba con derogar el artículo 86 solamente. O sea, deróguese el artículo 86, listo, el aborto no está penado. Que es en un código penal que condena, que es, no se puede condenar al aborto hasta las 14 semanas, bueno, y todas las explicaciones. O sea, el derecho obliga, prohíbe o permite. Bueno, tenemos la necesidad de obligar a que no se condene. O sea, y sí que tenemos la necesidad de motivar la conducta a ese nivel. Porque lo vimos, bueno, en un montón de casos autorizados y médicos negándose incluso a hacerlo. Esto como segunda cuestión. Y la tercera y última cosita que quería decir es esto que hablaba Marisa de la diferencia, que no debemos salir de las categorías persona y cosa, hay más categorías aparte de persona y cosa. Esta lógica bivalente de unos y ceros, ¿no? Este concepto que hablaba también de metafísico y esencialista, y el esencialismo se terminó en el medioevo. Cuando empezamos la modernidad, nos pusimos de acuerdo en que podemos ponernos de acuerdo en qué significan las cosas, qué significa la realidad. Y me parece que este debate, que esto es el conservadurismo extremo que promueve esta derecha, ¿no? Es justamente pensar que las palabras tienen un solo significado, ¿no? Esto, la identidad es identidad, y no puede haber identidad autopercibida, ¿no? Sería un planteo. Como planteaban en la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Yo me acuerdo de una discusión, me acabo de acordar de una discusión, y con esta anécdota cortita, de Mariano Grondona con María Rashid sobre la ley de matrimonio igualitario. Espera la discusión, María Grondona espera hasta el final del programa y le dice a María Rashid, le dice, está todo bien lo que decís, pero te quiero decir algo, la palabra, viste como hablaba en latín y todo eso, la palabra matrimonio viene de mater, y mater viene de matriz. Entonces, si en una pareja no hay uno que tenga una matriz que pueda concebir, eso no es un matrimonio, no puede ser nunca un matrimonio, le dice. Vamos al corte, dice María Grondona. Y María Rashid lo para y le dice, un segundo, Grondona, la palabra salario viene de sal, ¿y a usted le pagan con sal? ¿No? Digo, esto, ¿no? Digo, ¿a usted le pagan con sal, María Grondona? Es la discusión del significado de las palabras. Esto, identidad autopercibida, ¿no? Esta lógica, yo
justamente estoy estudiando qué es identidad, y hay toda una discusión de la identidad como desde la ley de Leibniz, que tiene que cumplir con transitoriedad, simetría y reflexividad, o sea, que es una identidad absoluta, un concepto de identidad absoluta. Y la verdad que está teóricamente demostrado, Peter Gitch de la Escuela Analítica, por ejemplo, lo hace, que el concepto de identidad es relativo. Es relativo. Entonces, un concepto de identidad absoluta, como esto que se sostenía hasta principios del 1900, que ahora no se sostiene más, es un concepto absolutamente antiguo, incluso de la modernidad. O sea, y recomiendo la lectura de Peter Gitch sobre identidad relativa. La identidad es relativa, y solamente dando estas discusiones filosóficas, que también tenemos que ir al derecho de familia, al derecho constitucional y a la filosofía del derecho, vamos a poder realizar continuar con estas transformaciones. Y un comentario más con relación al Código Civil y Comercial. Yo creo que el Código Civil, eso que dice Marisa, avanzó muchísimo. Ahora, fue muy notorio en estos debates que dimos en todo el país sobre las dificultades de avanzar en estos temas. Otro tema es maternidad subrogada, ¿no? Un tema de absoluto debate. Bueno, no quiero extenderme más. Digo, son algunos disparadores que dio esta charla de Cecilia, de Marisa. Decirles que vamos en breve a sacar una encuesta sobre el aborto para publicarla en el instituto, y que esto da inicio a un ciclo de charlas y conferencias sobre género. Es nuestra primera charla esta que hacemos sobre el tema, y la verdad que nada, inaugurar con estos invitados es para mí algo que íntimamente me da mucha satisfacción por el afecto que tengo con las dos personas que están hablando, y por Rocío, obviamente, que estamos trabajando juntos, nosotros estamos ahí metiéndole para adelante con el instituto, y nada, esto, y un lujo, la verdad que un lujo. Les agradezco a las dos, a todos, y a todos los que participaron en esta transmisión. Muchas gracias. Bueno, nada, la verdad que un placer enorme compartir este espacio acá, y bueno, seguir pensando y repensando, porque hay tanto para hacer todavía, y me parece que, bueno, en definitiva, animarse siempre a ir corriendo los límites para que podamos ingresar todos y todas, ¿no? Creo que en definitiva es eso, poder hacernos leyes más humanas, y creo que esa es la idea. Así que gracias, Juli, por la invitación, gracias, Ceci, por compartir este espacio, y bueno, gracias a Rocío por la organización también. Un placer enorme. Una genia, Marisa. Ceci, te despedimos también, te mandamos un abrazo enorme. Y a Diana Coliqueo, que la nombramos, y bueno, también es una luchadora desde el gremio de los abogados por la igualdad, ¿no? Y por la justicia social. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer haberlos escuchado. Quiero agradecer a cada compañero y compañera que estuvieron planificando esta charla y que construyen día a día este instituto. Agradecer a las personas que están escuchando este encuentro, principalmente a sus exposiciones, que claramente aportan nuevos saberes, nuevos sentidos y experiencias, que propician nuevos debates para la construcción de este instituto, que sin lugar a dudas será con la perspectiva de género y en la ciudadanía general. Que sea ley, y muchas gracias. Ay,